Qué pena que la vez pasada se me fue el botón. Ay, se fue Milena. Se me fue el botón y acabé la reunión, perdón. Esta es la reunión del 23 de mayo. Y bueno, vamos al episodio 30. Estábamos, bueno, la vez pasada vimos el episodio 29 en el que vimos cómo Jesús fue traicionado y cómo el Señor, pues, siendo el Cordero de Dios, pues él básicamente se entregó con mansedumbre, sí, con todas las posibilidades de poder resistir ese arresto injusto, pues él cumpliendo las escrituras y cumpliendo pues la misión que Dios le había encomendado, pues se entregó a, ante la traición de su amigo, ante pues estas personas que sabía que lo querían matar. Y bueno, acá vamos a pasar el episodio 30. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 27. Empezamos en los versículos del 1 al 2. Entonces dice así, Mateo 27 del 1 al 2. Dice Mateo 27. Acá vamos a cambiar esto. Ya listo. Mateo 27 del 1 al 2 dice, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces aquí hay una pregunta que es bien interesante y dice, ¿cuáles son los primeros indicios de que Jesús no recibiría un juicio justo? ¿Qué podemos observar ahí así de primera mano? Primero ubiquémonos. ¿En qué más o menos como en qué momento del año, qué estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, Josué dice que la Pascua. Sí, la Y Pascua. la Pascua. Entonces, algo que es importante ahí era que pues era un momento, pues tenía todo junto. Era el principio del año de los judíos, como lo vimos también en un episodio anterior, que era el momento que Dios había escogido para celebrar el primer año, o sea, como el año nuevo de los judíos, se celebraban la Pascua, y además de eso, pues era una fiesta solemne. Entonces, digamos que mira que ahí se venía en la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Ellos para entregarle a muerte. O sea, ¿qué estaban buscando estas personas? Josué dice que la muerte de Jesús. ¿Quién da más? Fíjate que acá nos lo está diciendo Mateo, ¿no? Mateo nos está contando que, digamos, cuál era la intención. O sea, acá la intención no era hacer un juicio y me lo dirá la abogada, nuestra abogada de cabecera. O sea, uno no entra a un juicio pensando en el veredicto. ¿Sí o no? De hecho, realmente en un juicio uno entra, si es un juicio penal, el acusado se considera culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo fue eso? Espérate. Es que una mala interpretación producto de los medios de comunicación, que acá en Colombia se tiene que el acusado debe demostrar su inocencia y no es así. El, el Estado debe demostrar la culpabilidad del acusado. Ajá, ajá. Hola, Por, Joángel, buenas tardes. O sea, en por la eso línea. se tiene que, por eso se tiene, espera un segundito, Dieguito, Hay qué pena. feedback, sí, porque Claudita entró otra vez. Ya, se tiene que
el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ah, ya. El juzgado debe demostrar la culpabilidad del acusado. Ajá. Eso tenía entendido yo, ¿no? Que, Sí, entonces por eso desde un principio obviamente no se sabe qué va a suceder en el juicio, porque queda a discreción de finalmente lo que se le logre convencer al juez. El propósito de las dos partes es convencer al juez, o en el caso del abogado defensor, de que es inocente y en caso de la fiscalía, que es responsable. exacto. Entonces, lo que yo te entendí es que el Estado debe buscar demostrar la culpabilidad, ¿cierto? Ajá, exacto, así es. Pero imagínate, acá estas personas ya llegaron, o sea, ellos ya tenían el veredicto y la sentencia, o sea, ellos ya lo tenían listo. Entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte, o sea, él ya era culpable y ya lo querían matar, ¿sí? Ellos ya tenían todo resuelto. Entonces, imagínate, o sea, qué injusticia, o sea, ya otra injusticia más frente a eso, ¿sí? Por eso, Dieguito, es la actitud de Pilatos. Cuando Cristo llegó ante Pilatos, lo que él dijo precisamente a los sacerdotes es, yo no hallo culpabilidad en él. O sea, él como Estado no hallaba culpa en él, ¿sí? Más ellos sí lo hallaron culpable y ya lo querían sentenciar a muerte. Exactamente, o sea, el punto ahí era justamente ese, o sea, ellos, si nos acordamos bien, varios episodios atrás hemos estado leyendo que ellos ya habían determinado matar a Jesús, ¿sí? Ya lo habían determinado en su corazón, ya habían determinado que ese era el destino que iban a poner en la cabeza del Señor, ¿sí? Y me parece muy interesante porque hasta donde tengo entendido en mi ignorancia frente al tema, digamos que mucho de lo que nosotros manejamos en derecho hoy procede o una parte, y creo que tú me lo dijiste alguna vez lo dijiste en una clase, que primero era el derecho romano, que era como la base del derecho de hoy en día, ¿sí me equivoco? Así es. De hecho, el primer derecho es el derecho o los conceptos del derecho nacen desde Grecia, ¿sí? Ujú. Y pues Roma copia muchos de los conceptos primordiales del derecho de los griegos y ahí ellos sí desarrollan como tal un derecho que es la base del derecho de todas las naciones, porque todas Imagínate. las naciones en el mundo parten de ese derecho, a excepción de pronto de las culturas orientales que ellos sí no tenían mucho conocimiento o no tenían mucho contacto, mucha relación con el Mediterráneo, por pues su lejanía. Pero del resto, toda la cultura, tanto de África, o sea, la parte baja del Mediterráneo, Europa, la parte alta del Mediterráneo, y las Américas, producto de la conquista, todo nuestro derecho, todo ese derecho viene de Roma. Imagínate, o sea, que si hoy se hiciera el juicio, más o menos se manejarían parámetros similares. Si hiciera el juicio del Señor, se manejarían parámetros, digamos, tendrían que manejarse parámetros similares en cualquier lugar del mundo. Imagínate eso. Eso me parece súper interesante. Pero fíjate que finalmente, como pues en muchos casos de la justicia o en algunos casos de la justicia, finalmente acá los fariseos y los judíos se saltaron pues todo el derecho y toda la cosa, ¿sí? De hecho, ya le habían hecho cosas. Yo no sé si en el sistema judicial, Gemile, uno puede, como una persona la pueden torturar o darle un castigo antes del juicio. ¿Sí eso se puede? Actualmente no. Actualmente, de hecho, pues porque eso está constitucionalmente puesto. Los actos inhumanos y la tortura está prohibida en la Constitución. Entonces, pues los derechos se desarrollan, o el derecho y los procedimientos se desarrollan con base en los principios constitucionales, ¿sí? Que es como lo que busca proteger los derechos fundamentales intrínsecos y mínimos del ser humano, ¿sí? Ujú. Entonces, actualmente no.
Anteriormente sí, hace muchos años, sí, antes Era de que legal hacer eso. antes que nuestro derecho evolucionara tanto y que llegara el Estado Social de Derecho, en el Estado de Derecho era posible eso, ¿sí? Porque en el Estado de Derecho lo que prevalecía era la norma, no el ser humano, ni los derechos primordiales del individuo. Entonces, había muchas cosas que no se habían desarrollado en cuanto al derecho, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. Y Ujú. ya cuando llegó el Estado Social de Derecho, muchas de esas prácticas fueron cercenadas, ¿sí? Abolidas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Alemania antes en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania, su derecho era eh, un estado de derecho, ¿sí? O sea, un estado netamente apegado a la norma. Entonces, por eso ellos se prestaron a todo este tipo de torturas de cámaras de gases, tratos inhumanos, todo lo que pasó con los judíos, que finalmente dio a juicios injustos, porque ellos hacían una aplicación taxativa y puntual de la norma sin considerar el derecho fundamental y el debido proceso de las personas. Mm, tremendo. Ay, tú me haces pensar en dos cosas. Muchas gracias por esa ilustración tan puntual. De verdad, qué chévere. Pensaba que hay dos cosas. Por un lado, pensaba que lo que tú dices de la norma y la norma, ¿qué prevalece, no? ¿La persona o la norma? Que es un poco lo que el pastor había hablado hace unos domingos, que ya cerró ese tema, del legalismo, ¿no? El legalismo no contempla la persona, contempla la norma, ¿sí? Y lo importante es la norma. Y fíjate que a pesar de, digamos que ya se vuelven acuerdos sociales muy grandes dentro de las sociedades, ¿sí? Fijarnos cómo a pesar de ello, muchas cosas nosotros podemos ver, o sea, cómo eso está, más allá de todos esos acuerdos, eso está en el corazón de las personas. Yo muchas veces siento que Dios me ha redarguido y he pecado porque yo muchas veces he puesto la norma en lugar de la persona, ¿sí? Y a veces nuestro impulso, el hacer cumplir el requisito, porque como a mí me cuesta tanto, entonces pues todos tienen que cumplirla, porque si yo me maté haciéndolo, pues todos deberían hacer lo mismo. Y tratamos a rajatabla a todo el mundo porque a nosotros nos costó cumplir con la norma y es difícil, ¿no? Eso es algo que redarguye el corazón. Y perdón, Dieguito, y perdón, meter la cuchara, y ver algo tan particular, que era algo que le decía a Clau, que en la medida que he leído en la Biblia, le decía, cada vez que había algo, o sea, obviamente yo la veo con ojos de abogada, entonces en la Biblia es un gran código, ¿sí? Es un código muy grande. Y es muy particular cómo el Señor pensaba en el hombre, ¿sí? Ujú, Siendo Dios, era cómo pensaba en el ser humano, incluso en aspectos que son eh, tan, bueno, en este momento pues no lo vemos de esa manera, pero en ese momento como tan coyunturales como por ejemplo el tema del manejo de la tierra o de las deudas. Y en ese entonces eso era muy importante, ¿sí? Porque la tierra y la familia significaba mucho y cómo era que Dios dignificaba al individuo finalmente, perdonándole la deuda. O sea, daba la orden a la persona que le tenía que perdonar la deuda a su hermano, ¿sí? Hoy en día eso no ocurre. Hoy ujú. en día el derecho está hecho es para que tú exijas el derecho respectivo, que es cobrar tus deudas. Sí, sí, y eso es bien importante, que me lleva al siguiente punto y es cómo Jesús renuncia a todos sus derechos. ¿Se acuerdan que
en Mateo 26, del 45 al 56, Jesús dijo que podía traer miles de ángeles que lo ayudaran. O sea, es impresionante cómo el Señor renuncia a sus derechos, ¿sí? Cómo se somete a estos hombres tan manso, de una manera tan humilde, que es abrumador. O sea, realmente es impresionante porque el Señor renuncia a eso, pudiendo hacerlo por derecho, por ser, nada más por ser Dios, ya no tendría por qué sujetarse a estos hombres. Nada más por, listo, si le quitamos el lado de la divinidad, era inocente, o sea, él no había hecho nada malo, ¿sí? Tampoco tenía que estar ahí, ¿sí? Y hay muchas razones por las cuales Jesús no debía estar en ese juicio, no se le debió tratar de esa manera, no debían haberlo torturado, ¿sí? No lo debían haber acusado de esa manera porque no tenían cómo acusarle. Finalmente tuvieron que inventarse unos testigos falsos para que lo acusaran de algo porque no había forma de prenderle por algún pecado. Y como el Señor es tan humilde, pensaba mucho en eso. Y pienso mucho a nivel personal, pienso que me redarguye mucho esa parte, ¿no? El Señor Jesús eh, llega en plena humildad y mansedumbre y se sujeta a esas vejaciones, porque el juicio es apenas el principio, es solamente un pedacito de, de todas las cosas que más adelante le van a pasar al Señor. Entonces, es tremendo porque teniendo todo el derecho, Él renuncia a esos derechos. Y pienso que nosotros también estamos llamados a eso, ¿no? De alguna forma, como tú decías, como decía ahorita Gemile, nosotros también somos muy, a veces yo le digo a los papás, a veces nosotros somos muy justicieros. Ese término se lo aprendí a un amigo, pues el colegio uno se vuelve hasta juez y abogado, investigador privado y todo. Sí, sí, y a veces los papás quieren que los niños que le hicieron daño a su hijo salgan crucificados, yo no sé qué esperan. Sí, como que, pero es que el colegio no hace nada. Espérate, es que esto es una institución educativa, no una penitenciaría, o sea, espérate. Hay que ir por la persona. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros renunciar a esos derechos? Y es muy complicado, muy complicado. Y eso es algo que debemos tener presente, ¿no? Cómo Jesús va a la cruz, cómo Jesús se enfrenta a esa prueba. Pero eso ya lo había él resuelto en el jardín, en el jardín de los olivos, en el monte de los olivos, perdón. ¿Sí? Ahora vamos a Mateo, no sé si alguien tenga algún comentario. No, listo. Vamos a Mateo 27 del 11 al 14. Dice acá, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Entonces, la pregunta aquí es, ¿negó Jesús la acusación de que él era el rey de los judíos? No, señor. No, no lo negó. ¿Sí? No lo negó. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque finalmente si le preguntaban a Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús diría, sí, pues porque era la verdad. Pues te vamos a matar por eso. Pues bueno. O sea, el nivel de humildad de Jesús es demasiado alto, es muy, muy grande. ¿Sí? Ahora nos invita acá al estudio a que vayamos a Génesis 49:10. No sé si alguien lo quiera leer. Génesis 49:10. Génesis. ¿Alguien lo No, lee? yo lo leo. Dale, Johan. El cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Gracias. Gracias, Mariana. Entonces, ¿se acuerdan de esa promesa? La vimos hace como el año pasado. Esa la vimos hace mucho tiempo. ¿Y a qué se refiere esa promesa? Ah, Cristo, Dieguito, no, hablaba de Cristo, de un verdadero rey, del Exacto. cetro. Bueno, ahí es un punto también clave. La vez pasada, digamos que el episodio pasado vimos al Señor, a Jesús como el Cordero de Dios, ¿sí? Que Juan lo había mencionado como el Cordero de Dios, que él, digamos que él apuntaba a eso. Pero acá vemos otra parte muy importante. Acá dice, en Génesis 49:10, Dios prometió que el cetro de un signo de realeza no será quitado de la tribu de Judá. Jesús era de ahí. Como descendiente de Judá, Jesús reunía los requisitos necesarios para ser rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos, qué tenía que tener el rey de los judíos, ese Mesías? ¿Qué nos acordamos? Tenía que ser, yo Ángel, Señor. Disculpa, es que tengo mala señal, no sé qué pasa. Pero tengo ahí dos preguntas. Pues, para responder la tuya, primero, pues tenía que ser del pueblo de Judá, de la tribu de Judá para que fuera rey. Segundo, que fuera ungido por el profeta. Y mi pregunta ahí sería, si el Señor Jesús no era del pueblo de Judá, o si era del pueblo de Judá, de la tribu de Judá, porque ahí ¿Sí? dice que el cetro no será quitado del pueblo de Judá hasta que no venga Silo. Y luego pues hace referencia al Señor Jesús, ya que cuando vino el Señor Jesús, el cetro a quien pasó. Perdón, ¿cómo fue el final? ¿Puedes La repetir lo pregunta último? es, después que vino el Señor Jesús, ¿a quién fue transferido entonces el cetro del reino de Judá? ¿A quién pasa el cetro del reino de Judá? Ujú. Ok, listo. En lo que voy a responder, vamos a hacer un recorrido un poquito acerca del cumplimiento de esa promesa porque es súper importante. ¿Sí? Y de pronto en medio de lo que diga, si no he respondido a tu pregunta, me avisa. ¿Listo? Entonces, fíjate que al principio, acá nos refieren al episodio 12, cuando Abraham sacrifica a su hijo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces ahí es cuando Dios hace cuál promesa. Que va a darle un sustituto en el cual serán ¿qué? Benditas todas las naciones, ¿sí? O sea, a través de la descendencia. Entonces tenía que ser un descendiente de Abraham. ¿Listo? Luego acá nos manda el episodio 19, que es el reinado del rey David. Por eso sabemos que es el cetro es de Judá. ¿Sí? Porque David era de ese reinado, era de esa tribu, ¿sí? Entonces, tenía que ser descendiente de David. Esa es otra parte que es clave en ese punto. No puede ser de otra tribu, tiene que ser de la tribu de David. Y de eso tenemos evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús es que es descendiente de David? La genealogía tanto de José como de María, porque él era, digámoslo así, tiene ascendencia o descendencia al trono directa. Exacto, él era de ascendencia, o sea, él era parte de la descendencia de David. Ascendencia son los papás, descendencia son los hijos. Entonces, la ascendencia, y por eso es que uno lee esas genealogías y dice, ay, pero qué aburrido. Pero no, esas descendencias son claves, son muy importantes, ¿sí? Y además es chéverísimo cuando uno se ha leído toda la Biblia, si ustedes están siguiendo el plan de lectura de la iglesia, es muy chévere
cuando uno llega a esas genealogías, porque uno empieza a encontrarse amigos que tenía atrás. Entonces uno empieza a encontrar a Booz, a Rahab, a un montón de gente. Y dice, ay, mira, y empiezas a ver. Y cada una de esas genealogías demuestra cada una por su parte de dónde viene Jesús. De pronto eso responde a la pregunta de Joángel. Por eso es que están ahí esas genealogías. Y si tú ahorita que estábamos leyendo Crónicas, los judíos eran muy juiciosos con eso, por eso mismo, porque de esa manera era que ellos iban a identificar al descendiente de David, ¿sí? Por eso ellos tenían esas listas. Y si tú miras, esas listas a nosotros son como, ¿sí? Nosotros también las tenemos, lo que pasa es que no son tan importantes. Nosotros tenemos una registraduría y ahí aparecemos todos, ¿sí? Ahí aparecemos contados todos y bueno, Diego de Bogotá, ¿sí? Entonces, ahí en esas listas, que son, es como esos censos que tiene ahí, por eso los judíos también tenían eso. Y entonces tenían eso, eso era muy importante en, en la cultura judía. Listo, luego aquí dice, exactamente, entonces digamos que tenemos esos dos puntos. Yo, Ángel, señor. Qué pena molestar. No, eso No es o sea, molestia para a lo que nada. me Gracias. Señor. lo que, a eso, es que no me refería a eso, sino, yo sé que el Señor Jesús era del pueblo de Judá porque él heredó el trono, o sea, lo que tú dices, es descendiente directo del rey David. Pero ahí en el texto de Génesis 49:10 dice que no será quitado el cetro del trono de Judá, o sea, hasta que venga Silo, que es el Señor Jesús. Eso quiere decir que después de que venga el Señor Jesús, o cuando vino el Señor Jesús, el cetro ya fue quitado del trono de Judá, ¿cierto? O sea, ahí a quién pasaría. Es que no Sí me estoy hago seguro de entender. entender la pregunta Ya, por el no, audio. yo sí ya le entiendo la pregunta, Dale, Dieguito. cuéntame. Y recuerda a Joángel que Dios le hizo una promesa a David que finalmente se cumplía en Cristo, ¿sí? Y Ujú, era que él iba a tener, que su reinado debe ser perpetuamente, ¿sí? ujú, Entonces, Cristo, al ser el Hijo de Dios, su reinado es perpetuo, porque él ujú, venció la muerte. O sea, efectivamente, no va a pasar a otro lado el cetro de Judá y va a permanecer porque él es el único rey eterno. ujú. Entonces, no hay una sucesión de ese cetro, porque eso es lo que quería decir, era que Cristo es el rey y es un rey eterno. Hace parte de las características o los atributos de Dios, porque recordemos que Cristo es Dios. Ujú, perfecto, perfecto. Fíjate que ahí, No, ya, esposa, gracias. Pues yo pensaba una cosa que obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Emilia, sino que pensaba que Jesús vino, pero digamos que reina en el corazón de los creyentes, pero todavía no está su reinado pleno, digamos, sino hasta que vuelva, porque Ujú, vino como siervo y sacrificio, pero un día va a venir como juez y como rey y va a tener su gobierno plenamente establecido. ujú. Pensaba en eso. Sí, pensaba que, digamos, en eso que dice mi esposa, sí, es que si alcanzaron a escuchar a mi esposa. Hola. Sí, perfecto. Entonces, sí, digamos que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, Jesús es rey por ser Dios, ¿sí? O sea, por ese lado, el cetro no va a ser quitado, como decía Gemile. Obviamente, digamos que el reino de Dios como un hecho político dentro de esta tierra todavía no está. Esa parte de la promesa todavía no está porque primero falta que Jesús venga otra vez y haga su reinado por 1000 años y luego pues pase todo lo que va después de eso.
Entonces, sí digamos que esa es una promesa que todavía está por cumplirse, pero de acuerdo a lo que decía Gemile y de acuerdo a lo que le fue prometido acá, ¿no? Dice, no será quitado el cetro de Judá, quiere decir que eso es un reinado que va a ser eterno, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, él se congregarán todos los pueblos, que esa es otra cosa que nosotros no vimos, ni en el reinado del pueblo de Israel, ni en el reinado de Salomón, que fue el más próspero de los reinados de, digamos, del pueblo de Dios, ni en el reinado de Salomón alcanzamos a verlo realmente. Si uno mira el mapa, pues pues sí alcanzó a conquistar mucho, pero pues no fue en proporción, no sé, el imperio griego fue más grande, el imperio babilonio fue más grande, bueno, los otros imperios fueron más grandes. De hecho, eso no fue un imperio, fue un reino, ¿sí? Entonces, lo mismo cuando llega el Señor Jesús. Entonces, sí va a haber un momento en lo que se va a cumplir lo que dice Filipenses 2, ¿no? Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Eso va a pasar, pero en este momento no está pasando, ¿sí? Ahora, dice que Jesús pertenece a la tribu de Judá y reunió los requisitos para establecer el reinado de la familia de David. Exactamente, o sea, el Señor, como decía mi esposa, en términos políticos, Él va a gobernar cuando Él regrese, porque como Él ya es, Él, digamos, Él ya está desde la eternidad lo estamos esperando, eh, pues estamos esperando que venga ese gobierno que va a ser para siempre. Ahora, también es importante verlo desde otro punto, digamos, de una aplicación que nosotros podamos ver, y es cuánto nosotros estamos sujetos a esa autoridad de Jesús, ¿sí? Esa es otra parte importante, porque no se trata solamente de un asunto político como tal, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, acá me llamó mucho la atención lo que decía el pastor ayer. Él decía que nosotros debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos, ¿sí? O sea, que nosotros debemos aprender de alguna forma, si bien sí va a haber un gobierno X o Y, no sabemos cómo va a ser, el Señor sí sabe, ¿sí? A la hora de la hora, si nos devolvemos 4 años, todos estamos como, no, ahora va a quedar esta persona y tenaz, y sí, efectivamente, económicamente ha sido bastante complejo, políticamente, bueno, desde muchos aspectos ha sido complicado, pero finalmente, a la hora de la hora, el que debe estar en cabeza de tu casa, el que debe estar en cabeza de tu propia vida, pues es el Señor. Y en la medida en que yo le entregue ese gobierno de mi vida a Cristo, pues Él va a ser rey en mi vida o no. Sí, y esa es una aplicación interesante que podemos hacerle a toda esta discusión, ¿no? Porque es en esa medida en la que yo voy a vivir como un cristiano y voy a seguirle a Él. Entonces me parece interesante y sí, es efectivamente el Señor muere siendo el Hijo de Dios y además de eso vemos cómo Él cumplía con todos estos requisitos, ¿sí? Está claramente evidenciado en los evangelios y a través de toda la historia de la Biblia, cómo Jesús es ese Mesías esperado, ¿sí? No sé si respondimos tu pregunta, Joángel. Sí, señor, gracias. Pues es que no lo tenía muy claro y pues lo había entendido en un concepto diferente, pero con la explicación ya lo pude entender que pues, el reino de, el reino va a ser, o sea, el reino del Señor Jesús va a ser eterno y pues el cetro no va a ser nunca quitado de Judá por eso. Fue quitado algunas veces pues, pues, por lo que entiendo y por lo que recuerdo, ha sido pues, por no obedecer a Dios y entonces llegaron las situaciones y quitaron el trono por eso. Pero el cetro nunca se quitó de Judá, siempre los reyes fueron de ahí. Exactamente. Y fíjate otra cosa, o sea, acá los judíos están entregando a Jesús al emperador romano, ¿sí? O sea, ellos no, esa autoridad que ellos tuvieron en algún momento sobre su propio país, también la habían perdido, ¿sí? O sea, esos reyes, porque allá habían dos reyes, pero Herodes ya no era de la línea de David,
¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que todo ese reinado acaba, creo que era Joacim, fue el último rey, digamos, de toda esa línea de Salomón hasta Salomón, pues creo que fue Joacim el último que reinó, que lo vimos hace poco cuando acabamos Segunda Reyes. Entonces, el segundo libro de Reyes, que el pastor ayer corrigió. ¿Sí? Entonces, es un tema importante. Pienso yo que es un tema importante tenerlo claro y poder trabajar. Luego dice acá, vamos a leer ahí Mateo 27, del 15 al 24. 27, del 15 al 24, dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y voy a leer lo que dice el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Me metieron hasta los hijos ahí. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Tenaz. Esta escena es una de las más complicadas. Les invito a que paremos acá. Y nos vemos otra vez en el mismo enlace, ¿vale? Voy a finalizar aquí y nos vemos en el mismo enlace ya mismo. ¿Les parece bien? Ok, dale. ¿Listo? Listo, pues. Entonces. Bueno. Ay, se fue alguien. Y de Irene. Israel, o sea, Listo. Entonces acá mi esposa me tenía el dato de los últimos reyes que fue en Israel fue Oseas y en Judá fue Sedequías. Después de Joacim. Pero es que Sedequías creo que ya no era judío. No estoy seguro. Bueno, listo. Entonces estábamos hablando que decía acá en Mateo, bueno, acá entregan a Jesús y me llamó mucho la atención. Aquí hay varias partes que son interesantes, ¿sí? En una primera parte vemos a la gente decidiendo entre Jesús y Barrabás. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cuánto predicó Barrabás para ganarse? ¿A cuánto sanó Barrabás para que se ganara tan rápido el favor del pueblo? Digo, ¿qué beneficio les les daba tener un bandido como Barrabás? ¿Sí? Pero pues finalmente los judíos pues ya tenían determinado qué era lo que querían hacer y finalmente pues logran que Barrabás sea escogido. Y yo pienso que esa elección entre Jesús y Barrabás la hacemos todos los días, ¿sí? Todos los días estamos como bueno, ¿hago lo que Dios quiere o hago lo que Dios no quiere? ¿Escojo a Jesús o me escojo a mí mismo? ¿Sí? Y es tremendo porque muchas veces escogemos a Barrabás también. No digo que todas, pero muchas. En algunas nosotros nos escogemos a nosotros mismos, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Puede que Jesús tenga la razón, puede que Jesús sea fantástico, puede que Jesús sea nuestro Salvador y a veces obviamos todo eso,
simplemente para escoger a Barrabás. Y esa parte es bien triste, pienso yo, ¿no? De nuestra relación con él, que a veces escogemos hacer lo que a Dios no agrada. Luego dice aquí, reunidos pues aquí, ¿queréis que os suelte a Barrabás? Y él estaba sentado en tribunal, no tengas nada, o sea, era obvio, mira, hasta espiritualmente la esposa le decía, no hagas eso, pero finalmente, bueno, tenía que cumplirse la escritura. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y luego dice acá, ¿y cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron a Barrabás, ¿qué pues haré con Jesús llamado sea crucificado? Sea la peor de las muertes, ¿sí? La peor de las muertes le desearon al Señor Jesús. El odio, imagínate el odio en el corazón de esos hombres. Tuvo que ser tremendo, o sea, tuvo que ser muy, muy complicado, muy amargo lo que sentían ellos hacia el Señor Jesús para entregarlo a una muerte tan horrible, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que ser, pues, tremendo, o sea, nosotros a veces nosotros no dimensionamos, como te estoy viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomaba agua y se lavaba las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo los hijos, o sea, su sangre sea sobre vos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, sí, o sea, imagínate. Ahora, eso es tremendo porque eso nos da a entender algo bien interesante y es que nosotros, nosotros muchas veces, ya, alguna vez, una cosa que me impactó muchísimo, una vez estudiando en el seminario nos contaban o hacían el análisis, decía, bueno, ¿por qué, sí, por qué Pedro en su primera prédica Dios lo utiliza para que 5.000 personas se vuelvan a Dios? ¿Qué opinan ustedes? Porque Pedro estaba fresquito con el Espíritu Santo. Lo tenía así con llama de fuego y todo. O Que para animarlo, Dieguito. sea, Dios permitió eso para animarlo. Interesante. ¿Quién da más? Tú ibas a decir algo, ¿no? Porque Dios utilizó a Pedro para que 5.000 personas se volvieran a Dios en su primer prédica. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar aquí. Porque Dios puede usar al que sea también. Eso es. Y hay algo muy particular que ocurría con el caso de Pedro y es que todos se sorprendieron de quién era Pedro. O sea, era una persona que no era nada elocuente y nada ilustrada, era un pescador y todos se maravillaron de la sabiduría con la que hablaba, ¿sí? ¿No? Y eso en, 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 en esa medida llamó la atención de todos los pueblos, pero pues obviamente también sabemos que hay algo particular y es que el Espíritu Santo movió el corazón de esas personas al punto que ellos escuchaban en su propia lengua. Súper, sí, eso también es. Yo creo que eso es verdad. Yo, Ángel, te ibas a decir algo. Sí, también pensé que pues, Dios usó a Pedro porque él también, pues pienso yo que fue un ejemplo muy claro y que él siendo discípulo y siendo reconocido, aún así rechazó al Señor Jesús, pero estaba ahí otra vez de vuelta, confirmando su propia fe y hablando de lo que él había pasado por experiencia propia y Ajá. de la comunión que él tenía ya con Jesús. Sí, tenía una gran comunión con Jesús. Yo pienso, algo que nos hacían ver ahí en el seminario, todo eso que ustedes dicen es cierto, Dios puede usar al que sea, Dios tenía el Espíritu, Pedro había vuelto restaurado en su fe, ¿sí? Pero yo creo que mucha de esa multitud estaba acá gritando crucifícalo, ¿sí? Yo creo que mucha de esa multitud estaba ya prefiriendo a Barrabás en lugar de Jesús. Y cuando vieron el resultado de sus palabras, cuando vieron, Claudita, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? O Mile, no sé, hay un micrófono abierto. Gracias. ¿Sí?
cuando vieron a Jesús allá crucificado y cuando vieron la dimensión de lo que habían hecho, ¿sí? Que ellos dijeron que su sangre, o sea, Jesús ahí no estaba en la cruz, todavía apenas estaba torturado, pero no estaba en la cruz, ¿sí? Y cuando ellos se pararon allá dijeron, crucifícalo, y todo, ay, como si eso no fuera nada. Y luego verlo allá cargando su cruz y luego clavado en esa cruz, sufriendo de la manera más terrible, ellos dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sí, ellos Diego, vieron la cruz, señora. mira que me haces pensar ahora en algo, y es que uno de los dos soldados que están cuando él está crucificado y muere dice, verdaderamente él era hijo de Dios. O sea que me imagino que así como ellos, como él, estaban pensando muchos de ellos. Ahora tú me haces pensar en eso. Es que yo siento que ahí hay una cosa muy tremenda y es verdad, o sea, es verdad todo lo que ustedes decían del espíritu de que Dios usa, todo eso es cierto, ¿sí? Pero cuando una persona conoce la escritura, ¿sí? Conoce toda la promesa de Dios, cuando una persona está esperando al Mesías, cuando una persona ve la cruz, se tiene que volver a Dios. O sea, si tú ves la cruz y no te vuelves a Dios, es muy complicado. Y nosotros, Dios nos permita ir a la cruz todas las veces, ¿sí? Todas las veces que podamos. O sea, no importa que ya Dios nos haya permitido tener una fe. Tenemos que ir a la cruz, ¿sí? Tenemos que ir a esa cruz. Esa gente lo vio ahí y el siguiente estudio va a ser ese. Pero yo siento que, o yo me imagino, la verdad eso lo imagino, yo no creo. Pero estas personas, no lo veo aquí claramente explícito en la escritura, pero estas personas se dieron cuenta de la injusticia que habían cometido. Vieron todo lo que Jesús había hecho, lo escucharon predicar, de pronto hasta eran personas que los habían sanado o les habían sanado a un familiar, Jesús les había ayudado y ellos le gritaron, crucifícale, envueltos, envueltos por ese inconsciente colectivo, todo el mundo allá, ay, como en la emoción, uy, vamos a escoger a quién van a matar, pues vamos a este, ¿sí? Y luego, ¿qué hicimos? Y yo creo que mucha de esa gente fue la que después dijo, sí, su sangre está sobre mí, yo soy culpable, yo lo llevé a la cruz. ¿Qué debo hacer, hermano? Y si nosotros no llegamos a ese razonamiento, estamos graves con Dios. Porque ese es el razón, yo no sé en el caso de ustedes, en el caso mío ese fue el punto clave para que Dios usó para que yo pudiera estar en sus pies, a sus pies. Yo soy culpable. Yo lo hice también. Yo soy responsable. Con mi pecado yo hice eso. ¿Sí? Y, y eso es algo, yo pienso que ese es el punto de quiebre de nuestra vida como cristianos. Y por eso es tan importante que la gente les enseñemos la Biblia. Las personas hoy no leen la Biblia, sobre todo los jóvenes no conocen las escrituras, ellos no saben quién es Moisés, ellos no saben quién es Josué, ellos no saben quién es Abraham, ellos no saben eso. Porque antes había como una cultura más de eso, pero a medida que pues nos hemos modernizado y hemos empezado como a tener unas aproximaciones tan light frente al conocimiento de la Biblia, y como la Biblia se volvió un libro para viejitos, ¿sí? Entonces la gente no sabe. ¿Y de quién es la tarea que nosotros les enseñemos, de que nosotros les hacemos? Pues la iglesia, ¿sí? Sí, pues me refiero a que los padres en la iglesia, pero pues a la gente de afuera, pues ¿quién le tiene que enseñar? Cuando estás predicando la fe, ¿quién le toca enseñar?
Yo siempre les he promocionado, el proyecto Biblia me tiene que pagar a mí todos los sponsors que les hago, pero me parece muy interesante la manera en que ellos comparten el Evangelio porque siempre están remontando, o sea, toda la Biblia, o sea, tú ves muchos videos de ellos empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Y eso tiene una razón, justamente es esa. Porque si yo voy a una persona y le comparto y le digo, léase a Juan y lee primero a Juan donde dice al principio, en el principio era el Logos, en el principio era Dios, ¿cómo así? El principio no era en el Génesis y el verbo era con Dios y hay, los primeros párrafos de Juan son muy difíciles de entender si tú no sabes quién es Dios, si tú no sabes quién es Abraham, si tú no sabes quién es Moisés, qué es la ley, qué es eso. Si tú no tienes ese contexto, no vas a entender nada. Entonces, por eso estudiamos la historia de la esperanza, mis hermanos. ¿Sí? Por eso estudiamos la historia de la esperanza, porque si ven cómo todo tiene sentido, cómo todo adquiere un sentido más claro cuando yo entiendo, cuando no solamente Jesús es el rey porque es el rey, entonces yo siempre lo he visto con una coronita, entonces, sí, él es el rey. O porque, uy, Jesús es tan importante si es el rey. No, pero espérate, eso tiene un sentido, eso fue desde Génesis que se profetizó. Y en Apocalipsis lo vamos a ver. Y nosotros lo vamos a ver también. Entonces, por eso estudiamos la historia de la esperanza. ¿Sí? Porque realmente ahí es cuando nosotros podemos entender y podemos transmitirle a otros eso. Mira, en la historia de Israel vemos ese fracaso del hombre por tratar de vivir la vida como como Dios quiere. Ese fracaso en hacer la voluntad de Dios, pero si hay un hombre que lo logra, se llama Jesús. ¿Y qué hacemos con él? Crucificarlo. Y la gente necesita saber eso, ¿sí? Porque la mayoría está escogiendo a Barrabás. La mayoría está escogiendo a Barrabás, que es un asesino. Además, es tan interesante la historia de la Biblia, porque ¿qué iba a salir a hacer Barrabás? ¿Milagro? No. Nosotros escogemos pensando en lo que va a pasar los 5 minutos, nosotros no pensamos a largo plazo. Y digo nosotros porque somos muy parecidos a ellos, en ese sentido. No medimos las consecuencias de lo que pedimos. No medimos las consecuencias de lo que buscamos y de lo que queremos. Solo pensamos en una satisfacción inmediata. Me quiero desquitar de quiero tener esto, quiero experimentar esto, quiero pasarla rico con esto. No lo miramos más adelante. Y por eso escogemos a Barrabás. Ujú. Gracias. Aquí mi esposa me da otra ilustración muy buena de eso y es Esaú y las lentejas. Pasar a la historia como el primogénito y tener todos sus derechos, a él le importó un bledo. Prefirió comer lentejas porque ese día tenía hambre. Y así somos nosotros, gobernados por nuestra carne. No vemos más allá de una decisión. Lo chistoso es que el mundo lo sabe y hasta hace películas de eso. Y nosotros todavía lo tenemos ahí. Todavía lo tenemos ahí, no lo tenemos tan claro. Entonces, mis hermanos, pues, es el próximo lunes, con el favor de Dios, próximo lunes es puente, ¿no? Sí, es puente. Y creo que no va a poder, creo que nos vamos a ver como en 15 días. Pero la próxima vez que nos veamos, pues vamos a tener un episodio maravilloso y tremendamente duro, que es la crucifixión. Y pienso que va a ser muy interesante, porque pienso yo que visitar la cruz nunca nos va a hacer daño, nunca. ¿Sí? Y ver esto, porque ya hemos visto a Jesús, digamos que acá
los episodios anteriores, si nos devolvemos un poquito, vimos que Jesús declara ser el Hijo de Dios, que la Biblia declara que Él es el Hijo de Dios, que sus hechos declaraban que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Rey, ¿sí? El Rey que Dios puso, el descendiente de David. Pero solo falta una cosa, que es ese sacrificio perfecto, ¿sí? Y ahora vamos a ver ese sacrificio perfecto. Y vamos a ser confrontados en eso. Entonces, mis hermanos, espero que no se la pierdan porque va a estar buenísimo. ¿Listo? No sé, ¿algún último comentario, duda, queja o inquietud? Para la próxima clase. Para la próxima clase, uy, ahora fue Johan el que nos dejó en suspenso. Bueno, Johan tiene que llegar de primeras a hacer la pregunta de la próxima clase. 7 en punto. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, les agradezco muchísimo. Voy a parar la grabación, no la